¿Cuál es tu historia de justo? Estaba a punto de... Agentes federales, abran. El ariete golpeó nuestra puerta principal antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. El sonido de la madera astillándose resonó por toda la casa como una explosión, y apenas tuve tiempo de darme cuenta de que esa voz no venía de mis audífonos antes de que la puerta de mi habitación se abriera de golpe. Se abrió con tanta fuerza que se estrelló contra la pared de atrás, dejando lo que después descubriría que era una abolladura en el tabla roca. 6 agentes con equipo táctico completo entraron a mi cuarto como si fuera una operación militar. Sus botas pesadas retumbaban en mi piso, con las armas desenfundadas y apuntándome directamente a mí. Las luces de sus lámparas cortaban el débil brillo de mi monitor, gritando órdenes tan fuerte y todas al mismo tiempo que no podía entender qué decían. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que pensé que se me iba a salir por las costillas. Un agente, un tipo enorme que parecía que podía levantar un coche en el gym, me arrancó los audífonos de la cabeza con tanta brusquedad que me jaló algunos cabellos. Las almohadillas de espuma se despegaron de mis oídos con un chasquido doloroso. Otro agente, igual de grande e intimidante, me levantó de mi silla gamer con tanta fuerza que la silla rodó hacia atrás y se estrelló contra mi escritorio, tirando mi bebida energética, que se derramó sobre mi teclado en una cascada pegajosa. Mi mamá estaba gritando abajo, su voz aguda y aterrorizada, y podía oír a mi papá gritando algo que no entendía por todo el caos que me rodeaba. Manos detrás de la espalda. El agente más cercano me gritó directamente en la cara. Su aliento estaba caliente y olía ligeramente a café, sus ojos ocultos detrás de lentes tácticos que lo hacían parecer inhumano. Levanté las manos de inmediato, todo mi cuerpo temblando sin control, viendo impotente cómo mi personaje de Fortnite era eliminado en la pantalla. La animación de eliminación se reproducía en colores brillantes mientras la partida continuaba sin mí. Últimos 2 jugadores. Había estado tan cerca de mi primera victoria magistral, increíblemente cerca después de meses de intentarlo, y ahora se me escapaba mientras mi mundo entero se colapsaba a mi alrededor. Me esposaron bruscamente, el metal se clavaba en mis muñecas tan apretado que dolía, y me sentaron de golpe en mi cama. Los resortes rechinaron bajo el impacto repentino. Los agentes comenzaron de inmediato a registrar todo en mi habitación con una precisión metódica. Sus manos enguantadas revolvían todas mis pertenencias como si yo fuera una especie de criminal. Desconectaron y examinaron el gabinete de mi PC, tomaron mi celular de la mesita de noche y lo metieron en una bolsa de evidencia, hojearon mis cuadernos página por página, y destrozaron mi closet, aventando camisas y pantalones al suelo en montones. Me quedé sentado ahí, congelado, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Mi mente daba vueltas con confusión y terror sobre qué estaba pasando y por qué esta gente estaba en mi casa, tratándome como si hubiera hecho algo terrible. Trajeron a mis papás arriba unos minutos después, ambos flanqueados por agentes. Los dos se veían absolutamente aterrados, sus caras pálidas y demacradas. Las manos de mi papá temblaban ligeramente y los ojos de mi mamá ya estaban rojos e hinchados de tanto llorar. La agente al mando era una mujer con cabello corto y canoso, cortado en un estilo severo. Su rostro era duro e inexpresivo. Llevaba un traje oscuro debajo de su chaleco táctico que, de alguna manera, la hacía parecer aún más intimidante que los agentes armados que la rodeaban. La llamaremos la agente Macías. Sacó una tablet de un estuche a su lado y la sostuvo hacia mis padres con un gesto deliberadamente acusador. Su hijo ha estado haciendo amenazas terroristas, dijo. Su voz fría y profesional, cada palabra pronunciada con perfecta claridad. Tenemos grabaciones. Sentí que se me caían los pantalones hasta el suelo. Mi estómago se retorció en nudos tan apretados que pensé que iba a vomitar allí mismo, en la alfombra de mi cuarto. Presionó play en la tablet, y mi voz salió por el altavoz clara como el día, inconfundiblemente mía. Voy a eliminar a todos en el edificio, nadie va a salir. Mi mamá soltó un grito ahogado. Llevándose la mano a la boca, sus ojos se abrieron como platos con shock e incredulidad. La cara de mi papá se puso blanca, todo el color se le fue en un instante, y me miró con una expresión que nunca había visto antes, algo entre horror y confusión. Esperen, eso no es. Comencé. Mi voz salió débil y temblorosa. Pero la agente me interrumpió con un gesto brusco, sin siquiera mirarme. Puso otro clip, su dedo tocando la pantalla con fría precisión. Mi voz otra vez, mismo tono, misma claridad. Tengo mis explosivos listos, me voy a llevar al menos a 20 personas. Tomamos estas amenazas muy en serio, dijo la agente, sus ojos fijos en mis padres mientras yo estaba sentado sintiendo que toda mi vida se estaba acabando. La escuela de su hijo estará cerrada mañana. Perros antiexplosivos están registrando el edificio mientras hablamos. Yo no amenacé a nadie. Mi voz temblaba tanto que apenas podía sacar las palabras. Las lágrimas ya se me estaban formando en los ojos, mi garganta apretada por el pánico. Estaba jugando Fortnite. Es un videojuego. Sabemos que es Fortnite, dijo otro agente secamente desde el otro lado de la habitación, mientras embolsaba cuidadosamente mi PC gamer y enrollaba los cables a su alrededor, tratándola como evidencia de la escena de un crimen. Estas grabaciones no nos suenan a un juego. La agente Macías puso otro clip, este de alguna manera peor. Mañana voy con doble escopeta de corredera y rifle de asalto. Voy a estar listo. Mi mamá empezó a llorar en serio ahora. Verdaderos sollozos sacudían su cuerpo mientras se cubría la cara con las manos, sus hombros temblando con cada respiración. Mi papá me miró como si yo fuera un completo extraño, como si nunca me hubiera visto en su vida. Apretó la mandíbula tan fuerte que pude ver los músculos trabajando. Alex, dijo. Su voz rompiéndose un poco en la última palabra. Si estás planeando algo, mijo, tienes que decírnoslo ahora mismo. No estoy planeando nada. Es un juego, grité, mi voz quebrándose con desesperación. Lágrimas calientes corrían por mi cara ahora, mientras todo el peso de la situación caía sobre mí.
2 agentes más subieron después de registrar el resto de la casa. Sus botas pesaban en cada escalón. Traía mensajes impresos de Discord que obviamente habían sido sacados de algún tipo de base de datos o vigilancia. Les mostraron a mis padres capturas de pantalla ampliadas al tamaño de una página completa, cada una resaltada con marcador amarillo. Caemos en Parque Placentero a las 3 p.m. mañana. Tengo todo mi armamento listo para esto, tomando el terreno alto y eliminándolos a todos. Esas son ubicaciones del juego, grité, mi voz ronca y desesperada, luchando contra las esposas que se clavaban más en mis muñecas con cada movimiento. Estrategias que usamos. Parque Placentero es una ubicación en el mapa. La cara del agente principal no cambió en lo más mínimo. Su expresión permaneció completamente neutral y profesional. Hemos contactado a 3 de tus amigos en línea. Están siendo interrogados ahora mismo en sus respectivas jurisdicciones, Miguel, Tavo y Chucho. Los 3 estaban sentados en salas de interrogatorio en algún lugar por mi culpa, probablemente tan asustados y confundidos como yo, probablemente pensando que yo realmente había hecho algo malo, y la culpa de eso me golpeó como un puñetazo físico en el pecho. Un agente más joven, probablemente recién salido de la academia con su apariencia pulcra y energía nerviosa, habló desde la puerta donde había estado vigilando. Sus maestros dicen que es aislado. Come solo en el almuerzo todos los días. Se pasa todo el tiempo jugando. Perfil clásico. La agente principal le mostró a mis padres un folleto titulado Señales de advertencia de violencia juvenil. El papel brillante reflejaba la luz de mi monitor, y ella nombró tiroteos escolares. Su voz adquirió una cualidad ensayada, como si hubiera dado este discurso antes. Columbine, Parkland, Uvalde, Sandy Hook. Cada palabra hacía que mi mamá llorara más fuerte, sus sollozos volviéndose casi histéricos. Y yo quería gritar para hacerles entender, pero sentía la voz atrapada en la garganta. Encontraron mi cuaderno con estrategias de Fortnite que había estado llevando durante meses, lleno de patrones de construcción que había practicado, estadísticas de armas que había memorizado, lugares de aterrizaje marcados con anotaciones cuidadosas, tasas de aparición de artículos raros, ubicaciones de pociones de escudo, todos los detalles que había recopilado meticulosamente para mejorar mi juego. Planeación táctica, dijo la agente ominosamente, fotografiando cada página con su teléfono. El flash de la cámara hacía que manchas bailaran en mi visión. Mi papá trató de defenderme, su voz más fuerte ahora, parándose más derecho a pesar de la gente que se cernía sobre él. Alex nunca ha sido violento, ni siquiera se ha peleado en su vida, no tiene un hueso de maldad en su cuerpo. Eso es lo que dicen todos los padres justo antes de que suceda, respondió la agente con frialdad, desestimando sus palabras con un ligero movimiento de cabeza. Cada vez, embolsaron mi control, mis audífonos, mi mouse, mi teclado, todo lo que me conectaba con el mundo exterior y mis amigos. Un agente revisaba mi historial de YouTube en mi teléfono, leyendo en voz alta con un tono crítico. Horas y horas de metraje de combate, tutoriales de armas, videos de jugabilidad táctica. Para Fortnite, estaba sollozando ahora, mi pecho apretado, incapaz de respirar adecuadamente, mi visión borrosa por las lágrimas. Es todo contenido de Fortnite, de eso se trata el juego. El radio del agente crujió con estática y una voz llegó desde el otro extremo. Revisión de la escuela completa. No se encontraron explosivos, no se descubrieron armas. Edificio asegurado. Todo despejado. La agente principal frunció el ceño, su frente arrugándose ligeramente, claramente no satisfecha con este resultado. Podría haberlos guardado en otro lugar. Una bodega, casa de un amigo. Vehículo. Se volvió hacia mí, inclinándose para que su cara estuviera a mi nivel, sus ojos clavados en los míos. ¿Dónde están escondidos, Alex? No hay nada que esconder. Grité, mi voz rota y cruda, cada palabra dolorosa de forzar. No hay nada porque no hice nada. Mis padres susurraban intensamente sobre abogados ahora, mi papá sacando su teléfono con manos temblorosas, mi mamá preguntando si debería llamar a alguien, ambos luciendo perdidos y aterrorizados. Los agentes sacaron más grabaciones, clip tras clip, cada uno más condenatorio que el anterior sin contexto. Mi voz diciendo, entrando ahora, lanzando granadas, escuadrón completo eliminado, nadie sobrevive a esto, tengo al objetivo en la mira, voy a disparar. Cada frase sonaba absolutamente horrible cuando se despojaba de su contexto, cada una construyendo un caso en mi contra que parecía blindado y aterrador. Pongan las grabaciones completas, dije. Mi voz ronca y apenas por encima de un susurro, mi garganta irritada de tanto gritar. Todo, no solo pedazos. Pónganlas completas. Están cortadas fuera de contexto, solo están escuchando partes. La agente principal me miró fijamente durante un largo momento, su expresión indescifrable, claramente sopesando si era una solicitud legítima o una táctica para ganar tiempo. Luego asintió lentamente al agente técnico, un tipo más joven con lentes que había estado manejando la tablet. Él puso la primera grabación y la dejó sonar por completo, de principio a fin, sin cortes. Mi voz salió por los altavoces, y esta vez fue diferente. Voy a eliminar a todos en el edificio, nadie va a salir. Miguel, ¿a qué edificio vas a entrar en parque? Luego la voz de Miguel, clara e inconfundible, haciendo su propia pregunta. El que está cerca de la gasolinera. ¿Cuántos jugadores hay? Yo otra vez, respondiendo naturalmente. Parece un escuadrón completo. 4 jugadores. Podemos eliminarlos si nos coordinamos. La cara de la agente cambió sutilmente. Un destello de duda cruzó sus rasgos por primera vez. Hizo un gesto brusco pidiendo otra grabación. Tengo mis explosivos listos. Me voy a llevar al menos a 20 personas. Chucho, ¿tú también traes granadas? Luego la voz de Chucho llegó, igualmente clara. Sí,
6 granadas en mi inventario. ¿Cuánta gente queda en la partida? El agente técnico ya estaba buscando Fortnite en la tablet antes de que la agente principal siquiera lo pidiera, escribiendo rápidamente en la barra de búsqueda y mostrando el mapa del juego. El mapa llenó la pantalla mostrando Parque Placentero, Pisos Picados, Lago Perezoso, Ciudad Comercio, todas las ubicaciones con nombre con docenas de edificios por todo el paisaje colorido. Se desplazó por las categorías de armas con eficiencia practicada, mostrando la escopeta de corredera, el rifle de asalto SCAR, y granadas específicamente etiquetadas como explosivos en el sistema de inventario del juego. La mandíbula de la agente Macías se tensó, sus labios apretándose en una línea delgada mientras la comprensión comenzaba a amanecer. Puso 3 grabaciones más en rápida sucesión, sus movimientos volviéndose más urgentes, cada una tenía exactamente el mismo patrón, la misma estructura. Mis frases amenazantes que sonaban terribles y violentas, seguidas inmediatamente por claras referencias del juego que proporcionaban el contexto. Ubicaciones específicas en el mapa de Fortnite, nombres de armas directamente del juego, recuentos de jugadores en partidas activas, círculos de tormenta cerrándose y forzando el combate, en estrategias de escuadrón para coordinar ataques a otros jugadores. Alguien había cortado deliberada y metódicamente cada palabra que probaba más allá de cualquier duda que estaba hablando de Fortnite, que estas eran conversaciones sobre un videojuego. Cada mención del juego en sí, cada referencia a ubicaciones virtuales y armas digitales, cada pieza de contexto que habría identificado inmediatamente esto como comunicaciones de juego inofensivas. Lo que quedó después de esta edición maliciosa sonaba exactamente como un terrorista planeando meticulosamente un ataque escolar, discutiendo armas, objetivos y tiempos con una precisión escalofriante. Mi mamá dejó de llorar. Sus sollozos se cortaron abruptamente cuando se dio cuenta. La cara de mi papá se puso roja de ira, sus puños apretados a los costados, pero ya no hacia mí, hacia ellos, hacia quien quiera que hubiera hecho esto. Alguien editó estas grabaciones, dijo la agente principal en voz baja. Su voz diferente ahora, menos segura, casi arrepentida. Despojaron deliberadamente cada pieza de contexto, las presentaron como amenazas creíbles a través de nuestra línea de denuncia anónima. Actualización. La agente Macías puso 4 grabaciones más en su tablet, reproduciendo cada una completamente de principio a fin, sin cortes ni ediciones. Cada conversación seguía el mismo patrón. Mi voz decía algo que sonaba horrible y aterrador, y luego continuaba inmediatamente con referencias claras del juego que probaban que estaba hablando de Fortnite. Los otros agentes en mi habitación dejaron de registrar mis cosas y simplemente se quedaron allí, luciendo incómodos, intercambiando miradas entre ellos como si se dieran cuenta de lo que acababan de hacerle a un niño inocente. Un agente cerca de mi closet dejó la caja de papeles viejos de la escuela que había estado revisando y se alejó lentamente de ella. Otro agente junto a mi escritorio volvió a poner mi control en su lugar con cuidado, casi con delicadeza, como si tratara de deshacer la forma ruda en que lo había agarrado antes. El agente enorme que me había arrancado los audífonos se paró cerca de la puerta con los brazos cruzados, mirando al suelo en lugar de mirarme a mí. La atmósfera en mi habitación cambió por completo a medida que se reproducía cada grabación. La tensión cambió de ellos pensando que yo era peligroso a ellos dándose cuenta de que habían cometido un terrible error. El rostro de Macías se endurecía más con cada clip, su mandíbula apretándose mientras aumentaba la evidencia de que alguien había editado deliberada y cuidadosamente estas grabaciones para incriminarme. El agente técnico seguía desplazándose por su tablet, sacando más y más archivos de audio sin editar, y cada uno mostraba el mismo patrón malicioso de contexto eliminado para hacer que las conversaciones normales de juego sonaran como planeación terrorista. El rostro de mi mamá pasó por tantas emociones en esos pocos minutos, del horror a la confusión, a la comprensión y luego a la rabia absoluta. Observé cómo cambiaba su expresión mientras finalmente escuchaba lo que yo realmente había estado diciendo en esas conversaciones con mis amigos. Las manos de mi papá dejaron de temblar y comenzaron a apretarse en puños. Todo su cuerpo se puso rígido de ira, pero ya no contra mí, ni de lejos. La agente principal terminó de reproducir la última grabación y miró a mis padres con algo en los ojos que podría haber sido arrepentimiento o tal vez solo preocupación profesional por el error masivo que su equipo acababa de cometer. Dejó la tablet sobre mi escritorio junto a mi bebida energética derramada, que seguía goteando en un charco pegajoso en el suelo. Las piernas de mi mamá simplemente cedieron y se derrumbó en los brazos de mi papá. Todo su cuerpo se relajó como si toda la fuerza se le hubiera drenado de golpe. Mi papá la atrapó y la sostuvo, rodeando sus hombros con sus brazos mientras ella hundía la cara en su pecho. Estaba llorando otra vez, pero sonaba totalmente diferente esta vez. No asustada y confundida como antes, sino aliviada y furiosa al mismo tiempo. Sus sollozos se mezclaban con sonidos de enojo que nunca le había escuchado hacer. Macías se acercó a mí y se arrodilló frente a donde estaba sentado en mi cama. Metió las manos detrás de mí para quitarme las esposas personalmente, en lugar de hacer que otro agente lo hiciera. El metal hizo clic y de repente mis muñecas quedaron libres, la presión se liberó de golpe. Traje mis manos al frente y vi marcas rojas profundas donde las esposas habían estado clavándose. La piel estaba marcada y adolorida. Macías miró las marcas y sus labios se apretaron en una línea delgada. Luego me miró a la cara y de hecho se disculpó. Su voz baja y seria. Explicó que alguien había editado deliberada y metódicamente estas grabaciones para hacerme parecer un terrorista
eliminando cada pieza de contexto que habría identificado inmediatamente las conversaciones como discusiones de juego inofensivas. Dijo que quienquiera que hizo esto tenía habilidades técnicas y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía cómo hacer que la evidencia pareciera lo suficientemente creíble como para desencadenar una respuesta federal. Les dijo a mis padres que esto fue un informe falso deliberado enviado a través de la línea de denuncia anónima de la agencia, diseñado específicamente para que me arrestaran y traumatizaran a nuestra familia. Los otros agentes comenzaron a empacar las bolsas de evidencia que habían llenado con mis cosas, moviéndose con más cuidado ahora, casi disculpándose. Un agente trajo de vuelta el gabinete de mi PC y lo puso en mi escritorio, desenrollando los cables que había atado. Otro agente devolvió mi teléfono de la bolsa de evidencia, entregándoselo a Macías, quien me lo extendió. Lo tomé con manos temblorosas, mis dedos apenas capaces de agarrarlo correctamente porque todo mi cuerpo no dejaba de temblar. El agente técnico se sentó en la silla de mi escritorio y abrió su laptop, conectándola a algún tipo de dispositivo de hotspot móvil que sacó de su equipo. Sus dedos volaron sobre el teclado, escribiendo comandos y sacando pantallas llenas de datos y código que no podía entender desde donde estaba sentado. Macías se paró detrás de observando su pantalla, ocasionalmente señalando algo y haciendo preguntas en voz baja. El agente técnico explicó que estaba rastreando la denuncia anónima a través de los sistemas de la agencia, siguiendo el rastro digital de cómo había sido enviada y desde dónde. Dijo que la denuncia había llegado a través de su portal oficial de informes en línea con suficiente sofisticación técnica como para parecer creíble y urgente, incluyendo metadatos que hacían parecer que múltiples fuentes independientes habían enviado preocupaciones similares. Macías sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas urgentes, caminando de un lado a otro de mi habitación mientras hablaba. Y la oí decirle a alguien que detuviera de inmediato la búsqueda en la escuela y retirara a los perros antiexplosivos, pero su voz aguda y autoritaria. Hizo otra llamada a la policía local para limpiar mi nombre y explicar la situación, diciendo que no había amenaza y nunca la hubo, que la agencia había sido manipulada con evidencia falsa. Hizo una tercera llamada a alguien en la oficina de campo de la FGR, informando que tenían una situación de denuncia falsa y que necesitaban lanzar una investigación interna de inmediato. Los otros agentes en mi habitación simplemente se quedaron parados, luciendo incómodos e inseguros de qué hacer, como si quisieran irse pero no pudieran hasta que Macías los despidiera. Un agente más joven seguía mirándome y luego apartaba la mirada rápidamente cuando accidentalmente hacíamos contacto visual, su cara roja de vergüenza. Mi papá sostuvo a mi mamá mientras ella lloraba en su pecho, una mano frotando su espalda en círculos lentos. Pero sus ojos estaban fijos en Macías con una intensidad que dejaba claro que estaba escuchando cada palabra de sus conversaciones telefónicas. La voz de mi papá de repente cortó el silencio en la habitación, fuerte y temblando de ira apenas controlada. Exigió respuestas sobre quién haría esto y por qué, preguntándole a Macías cómo alguien podía intentar deliberadamente destruir la vida de su hijo con grabaciones editadas. Su cara se había puesto completamente roja, el color extendiéndose por su cuello y sus mejillas, y su mano libre estaba apretada tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. Macías terminó su llamada y se volvió para mirarlo, su expresión seria y profesional. Explicó que estaban lanzando una investigación interna completa para identificar la fuente de la denuncia falsa, tratando esto como un caso prioritario porque alguien había usado a las fuerzas federales como arma contra un adolescente inocente. Dijo que analizarían los metadatos de la denuncia, rastrearían la dirección IP, examinarían la edición de audio para identificar el software utilizado y cruzarían todo para encontrar al responsable. Le garantizó personalmente a mi papá que encontrarían a la persona que envió la evidencia falsa y la harían responsable por lo que le habían hecho a nuestra familia. Su voz era firme y segura cuando hizo esa promesa, mirando a mi papá directamente a los ojos. Admitió que la agencia había cometido errores en cómo habían manejado la situación, diciendo que deberían haber verificado más el contexto antes de realizar un operativo, especialmente en la casa de un menor. Dijo que se implementarían nuevos protocolos para evitar que este tipo de manipulación funcionara en el futuro. Mi papá no estaba satisfecho con esa respuesta, su mandíbula apretándose y relajándose mientras procesaba lo que ella decía. Preguntó qué le pasaría al responsable, si enfrentarían cargos por lo que habían hecho. Macías dijo que presentar un informe falso a las autoridades federales era un delito grave que podría resultar en tiempo en prisión. Y si encontraban evidencia de intención de causar daño, se podrían agregar cargos adicionales. Mi mamá levantó la cara del pecho de mi papá y preguntó con voz quebrada cómo alguien podía ser tan cruel. ¿Qué clase de persona haría algo así? Me senté en mi cama tratando de procesar que esta pesadilla podría estar terminando, que los federales ahora entendían que no había hecho nada malo y que alguien me había incriminado deliberadamente. Mi cuerpo entero no dejaba de temblar, sin importar cuánto intentara controlarlo, mis manos temblando en mi regazo y mis piernas rebotando sin que yo quisiera moverlas. Mi mamá se apartó de mi papá y vino a sentarse a mi lado en la cama, rodeándome con sus brazos y acercándome a ella. Se disculpaba una y otra vez, diciendo que lamentaba haber dudado de mí, aunque fuera por un segundo. Que lamentaba no haberme defendido más cuando los agentes pusieron esas grabaciones editadas. Su voz estaba cargada de lágrimas y culpa, y me abrazó tan fuerte que casi dolía. Le dije que estaba bien, que las grabaciones editadas habían sonado muy mal y que entendía por qué se había asustado. Le expliqué que si no hubiera sabido que eran mis propias conversaciones de juego, yo también habría pensado que sonaban aterradoras, porque quienquiera que las editó lo había hecho perfectamente para hacerme ver culpable. Mi mamá me abrazó más fuerte y dijo que no estaba bien, que ella era mi madre y debería haber confiado en mí sin importar qué. Debería haber sabido en su corazón que yo nunca lastimaría a nadie. Mi papá se acercó y puso su mano en mi hombro,
apretando suavemente, y pude sentir que él también temblaba. Nos quedamos sentados juntos en mi cama mientras los agentes federales terminaban de empacar su equipo y las bolsas de evidencia, los tres abrazándonos como si tuviéramos miedo de soltarnos. Macías nos dijo que ella y su equipo estarían trabajando toda la noche para analizar los metadatos de la denuncia e identificar la fuente. Dijo que deberíamos tratar de descansar un poco y que nos contactaría tan pronto como tuvieran alguna pista o información para compartir. Le dio a mi papá su tarjeta de presentación con su número de celular directo escrito en la parte de atrás, diciéndole que llamara a cualquier hora si teníamos preguntas o preocupaciones. Los agentes salieron de mi habitación uno por uno, llevando su equipo y las bolsas de evidencia llenas de mis cosas que estaban devolviendo. El agente enorme que me había arrancado los audífonos se detuvo en la puerta de mi habitación y me miró, abriendo la boca como si quisiera decir algo, pero luego solo sacudió la cabeza y se fue sin hablar. El equipo de Macías trabajó toda la noche analizando todo mientras nosotros tratábamos de dormir, aunque apenas logré más de una hora de pesadillas inquietas donde los agentes irrumpían en mi habitación una y otra vez. La mañana llegó con una luz gris filtrándose por mis cortinas. Escuché voces abajo que me pusieron tenso, hasta que me di cuenta de que sonaban tranquilas y normales, no agresivas ni aterradoras. Mi papá me llamó desde las escaleras para que bajara, diciendo que había alguien aquí para vernos. Me arrastré fuera de la cama, mi cuerpo adolorido como si hubiera estado en una pelea, y bajé las escaleras con la misma ropa que llevaba cuando ocurrió el operativo. Un hombre con un traje caro estaba parado en nuestra sala de estar con un maletín de cuero. Papá lo presentó como el licenciado Bretón, un abogado que alguien del trabajo de papá le había recomendado. El licenciado Bretón parecía tener unos 40 años, con cabello castaño bien peinado que empezaba a encanecer en las sienes y ojos agudos que parecían absorberlo todo de una vez. Me dio un firme apretón de manos y me dijo que se especializaba en casos de derechos civiles y supervisión de las fuerzas del orden federales, y que estaba absolutamente furioso por cómo la FGR había manejado la situación. Su voz era controlada y profesional, pero podía oír una ira real debajo de ella cuando hablaba de agentes que irrumpían en la casa de un adolescente, basándose en evidencia editada sin la verificación adecuada. Bretón dijo que ya había estado en contacto con el supervisor de Macías y que había revisado las grabaciones completas sin editar que probaban mi inocencia. Nos dijo que tomaría mi caso pro bono, gratis, porque lo que me había pasado era exactamente el tipo de exceso de autoridad contra el que había construido su carrera luchando. Mi mamá le ofreció café y él aceptó, sentándose en la mesa de nuestra cocina y sacando un bloc de notas legal amarillo de su maletín. Me hizo preguntas detalladas sobre el operativo, tomando notas con una letra rápida y pulcra. Su rostro se endurecía más con cada respuesta que le daba. Estaba especialmente interesado en cómo me habían tratado físicamente los agentes, preguntando si las esposas estaban demasiado apretadas y si el agente me había arrancado los audífonos bruscamente. Bretón explicó que presentaría quejas formales sobre la conducta de la FGR, mientras trabajaba también para asegurarse de que mi expediente quedara completamente limpio y borrado. El licenciado Bretón me llevó a la oficina de campo de la FGR más tarde esa mañana. Su coche era un sedán negro y elegante que olía a cuero y café. Durante el viaje, me explicó que dar una declaración oficial limpiaría mi expediente por completo y crearía un registro permanente de mi inocencia en las bases de datos federales. Dijo que era importante documentar todo correctamente para que esto no me siguiera por el resto de mi vida, afectando solicitudes universitarias o verificaciones de antecedentes para trabajos. La oficina de la FGR era un edificio gris y aburrido en el centro, que se parecía a cualquier otro edificio de gobierno, con puntos de control de seguridad y detectores de metal en la entrada. Bretón me guió a través del proceso, permaneciendo a mi lado todo el tiempo. Nos llevaron a una pequeña sala de entrevistas con una mesa, sillas y una cámara montada en la esquina. Macías estaba allí, junto con el agente técnico y alguien que Bretón presentó como un fiscal federal adjunto que se encargaría de cualquier posible enjuiciamiento de quienquiera que hubiera presentado el informe falso. Grabaron mi declaración, pidiéndome que explicara todo sobre mis sesiones de juego con Miguel, Tavo y Chucho. Les conté cómo habíamos estado jugando Fortnite juntos durante más de un año, hablando todos los días sobre estrategias, armamento y dónde aterrizar en el mapa. Les expliqué toda la terminología que usábamos, cómo eliminar jugadores era solo la mecánica del juego para ganar, cómo explosivos significaba granadas y cohetes que eran artículos en el juego, cómo edificio se refería a estructuras en el mapa de Fortnite como las de Parque Placentero. Describí nuestras sesiones de juego habituales en detalle, cómo coordinábamos nuestros movimientos de escuadrón, cantábamos las posiciones enemigas y celebrábamos cuando conseguíamos eliminaciones o llegábamos a los círculos finales. Macías hizo preguntas específicas sobre las frases que habían sido editadas en la evidencia falsa y expliqué el contexto de cada una. ¿De qué estábamos hablando realmente durante esas conversaciones? El fiscal federal adjunto tomó notas y preguntó si alguien en la escuela o en línea había mostrado interés alguna vez en mis conversaciones de juego o había hecho preguntas detalladas sobre lo que hablábamos durante las partidas. Lo pensé mucho, pero no pude recordar a nadie que prestara especial atención, excepto quizás algunos chicos que me veían jugar durante el almuerzo a veces. El agente técnico sacó su laptop y la giró hacia mí, mostrando una pantalla complicada llena de datos de red y direcciones IP. Explicó que este era el rastro de la denuncia anónima, rastreada a través de varias redes y servidores proxy que quienquiera que la envió había usado para tratar de ocultar su identidad. Se me revolvió el estómago cuando señaló una dirección IP específica que, según dijo, podría ser rastreable a alguien en mi escuela, basándose en las firmas de la red y las marcas de tiempo. Dijo que la denuncia se había realizado durante el horario escolar en un día laborable, desde una conexión que coincidía con el perfil de la red de mi escuela,
Macías se inclinó hacia adelante y confirmó que estaban reduciendo la fuente a alguien con acceso a los servidores de Discord donde yo chateaba con mis amigos, porque el audio editado había sido sacado directamente de las conversaciones de voz de Discord. Explicó que Discord guardaba grabaciones temporales por motivos de calidad, pero que generalmente se eliminaban después de un corto tiempo, lo que significaba que quienquiera que hizo esto tuvo que haber estado grabando activamente o capturando nuestras conversaciones en tiempo real. Dijo que estaban trabajando con el equipo de seguridad de Discord para identificar cualquier acceso no autorizado a mi cuenta o a los servidores privados donde jugábamos juntos. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Alguien que probablemente conocía, alguien que iba a mi escuela y tenía acceso a mis conversaciones de Discord, me había hecho esto deliberadamente. Alguien que me había escuchado jugar con mis amigos y había editado cuidadosamente esas conversaciones para hacerme parecer un terrorista. Bretón puso su mano en mi hombro y me preguntó si estaba bien. Me di cuenta de que me había puesto completamente pálido y probablemente me veía enfermo. Macías dijo que identificarían al responsable y se asegurarían de que enfrentara serias consecuencias por lo que había hecho. El fiscal adjunto agregó que presentar un informe falso a las autoridades federales era un delito grave que podría resultar en años de prisión, especialmente dados los recursos que se habían desperdiciado y el trauma que se había causado a múltiples familias, incluidas la mía y las de mis amigos. Mi teléfono sonó mientras aún estábamos en la oficina de la FGR. Vi que era mi escuela. Bretón me dijo que contestara y lo pusiera en altavoz para que todos pudieran oír. La voz del director Connor llegó, y sonaba arrepentido pero firme cuando dijo que estaba suspendido en espera de la propia investigación de la escuela sobre la situación. Sentí que se me oprimía el pecho y mi voz salió enojada cuando pregunté por qué me suspendían si la FGR ya me había exculpado y probado que la evidencia era falsa. Connor explicó que la política del distrito requería la suspensión en cualquier caso que involucrara amenazas potenciales, independientemente de si se presentaban cargos o si la evidencia era creíble. Dijo que se había notificado al consejo escolar y que necesitaban realizar su propia revisión antes de permitirme regresar al campus. Bretón me quitó el teléfono e identificó como mi abogado, su voz volviéndose fría y profesional. Le dijo a Connor que suspenderme después de que las autoridades federales habían confirmado que yo era la víctima de un informe falso era potencialmente discriminatorio y podría exponer al distrito a una seria responsabilidad legal. Connor retrocedió un poco, diciendo que entendía la situación pero que tenía que seguir el protocolo, y que la suspensión sería breve mientras revisaban todo. Bretón dijo que se pondría en contacto con el consejo escolar directamente, y que esperaba que esto se resolviera rápida y apropiadamente. Colgó la llamada y me miró con clara frustración en su rostro. Explicó que las escuelas a menudo reaccionaban de forma exagerada en estas situaciones porque estaban aterrorizadas por la responsabilidad legal y la mala publicidad, pero que castigarme por ser la víctima de un crimen estaba completamente mal. Macías agregó que ella contactaría personalmente al distrito escolar para explicar los hallazgos de la FGR y dejar en claro que yo no representaba ninguna amenaza. Me quedé sentado allí, sintiéndome castigado aunque no había hecho nada malo, suspendido de la escuela como si fuera peligroso. La injusticia de todo me daban ganas de gritar o llorar, o ambas cosas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto mientras íbamos a casa desde la oficina de la FGR. Vi que era de Miguel. Mis manos temblaban mientras lo abría, sin saber qué diría después de todo lo que había pasado. Su mensaje decía que la FGR lo había interrogado durante 3 horas en su casa, preguntándole sobre explosivos y eliminar gente, y si estábamos planeando algo real. Dijo que había estado aterrorizado y confundido, sin entender qué pasaba hasta que los agentes finalmente le explicaron sobre las grabaciones editadas. Me preguntó si estaba bien y dijo que no podía creer que alguien nos hubiera hecho esto. Le respondí de inmediato, mis pulgares torpes en la pantalla, diciéndole que lamentaba que lo hubieran metido en esto y preguntándole si estaba bien. Respondió que estaba muy afectado por todo el asunto, que tener agentes federales en su casa interrogándolo como a un criminal había sido una de las peores experiencias de su vida. Dijo que Tavo y Chucho habían pasado por lo mismo, los 3 interrogados durante horas sobre si estábamos planeando algo real, si teníamos acceso a armas, si alguna vez habíamos hablado de lastimar a gente en la escuela. Miguel envió otro mensaje diciendo que los agentes lo habían hecho sentir como un terrorista solo por jugar videojuegos con sus amigos, como si todo lo que nos habíamos dicho fuera sospechoso y peligroso. Dijo que sus padres se habían asustado mucho y estaban hablando de no dejarlo jugar más en línea porque tenían miedo de que se metiera en problemas de nuevo. Me sentí horrible leyendo sus mensajes. La culpa aplastándome el pecho porque mis amigos habían sido traumatizados por interrogatorios de la FGR debido a que alguien había decidido incriminarme. Bretón me miró de reojo y preguntó si estaba bien. Le conté sobre Miguel y los demás siendo interrogados. Bretón apretó la mandíbula y dijo que ese era exactamente el tipo de daño colateral que causaban estos informes falsos. Gente inocente siendo arrastrada a investigaciones y tratada como criminales porque alguien había manipulado a las autoridades. Dijo que podríamos emprender acciones legales contra quien fuera responsable, no solo por lo que me habían hecho a mí, sino también por lo que les habían hecho a mis amigos. De vuelta en casa esa noche, me senté en mi cama mirando mi teléfono durante 20 minutos antes de finalmente abrir Discord y llamar a Miguel directamente, en lugar de solo textear. Contestó al segundo timbrazo, y su voz sonaba áspera, como si hubiera estado llorando, o quizás simplemente no hubiera dormido mucho. Hablamos durante casi 2 horas seguidas,
Perdí la noción del tiempo por completo mientras repasábamos todo lo que nos había pasado a ambos. Miguel describió a los agentes federales llegando a su casa casi al mismo tiempo que habían allanado la mía. Cómo su mamá había gritado cuando los vio en la puerta, cómo lo habían separado de sus padres y lo habían interrogado en su comedor durante 3 horas seguidas. Dijo que seguían preguntando sobre explosivos y eliminar gente, y si alguna vez habíamos hablado de atacar la escuela de verdad. Había estado tan confundido y asustado porque al principio no tenía idea de qué estaban hablando. Los agentes le mostraron las mismas grabaciones editadas que le habían puesto a mis padres. Y Miguel admitió que había sentido miedo real en ese momento, preguntándose si yo de alguna manera había estado planeando algo terrible sin decirle. Su voz se quebró cuando me contó esa parte, y lo oí llorar al otro lado de la llamada. Yo también empecé a llorar, porque saber que mi mejor amigo me había tenido miedo, aunque fuera solo por unos minutos, se sintió peor que cualquier cosa que la FGR me hubiera hecho personalmente. Miguel seguía diciendo que lamentaba haber dudado de mí, aunque fuera brevemente, y yo seguía diciéndole que no era su culpa, porque las grabaciones editadas habían sido diseñadas para hacerme ver culpable. Hablamos sobre Tavo y Chucho pasando por lo mismo en sus propias ciudades. Los 4 traumatizados por agentes federales tratándonos como terroristas por conversaciones de Fortnite. Miguel dijo que sus padres estaban hablando de obligarlo a dejar de jugar por completo porque estaban aterrorizados de meterse en problemas de nuevo. Y pude oír el pánico en su voz cuando describió la posibilidad de perder lo único que amaba hacer. Le prometí que encontraríamos una solución y que quienquiera que nos hubiera hecho esto enfrentaría las consecuencias, aunque no tenía idea de si eso era cierto. El licenciado Bretón apareció en nuestra casa a la mañana siguiente con su maletín de cuero y una expresión cansada pero satisfecha. Se sentó en la mesa de nuestra cocina con mis papás y conmigo, sacando documentos de aspecto oficial con sellos y timbres del gobierno por todas partes. Bretón explicó que todos los cargos federales en mi contra habían sido retirados formalmente y que mi expediente sería completamente borrado, lo que significaba que legalmente, toda esta pesadilla sería borrada como si nunca hubiera sucedido. Mi papá preguntó qué significaba eso en la práctica, y Bretón dijo que las verificaciones de antecedentes para trabajos o solicitudes universitarias no mostrarían nada, ni arrestos, ni investigaciones, ni nada que pudiera perjudicar mi futuro. Mi mamá empezó a llorar de nuevo, pero esta vez sonaba a alivio en lugar de miedo o ira. Sin embargo, la expresión de Bretón se puso más seria cuando nos advirtió que la victoria legal podría no arreglar el daño social que ya se había hecho. Dijo que la noticia del operativo de la FGR se había extendido por mi escuela como pólvora en los últimos días. Padres hablando con otros padres, estudiantes chismorreando y difundiendo rumores, todos asumiendo que donde hay humo, hay fuego. Bretón sacó su teléfono y nos mostró capturas de pantalla del grupo de Facebook de la comunidad local, donde los padres discutían si se me debería permitir volver a la escuela. Algunos de ellos convencidos de que seguía siendo peligroso, a pesar de que la FGR me había exculpado. Una madre había escrito una larga publicación sobre cómo los adolescentes problemáticos a menudo muestran señales de advertencia que son ignoradas hasta que es demasiado tarde, y docenas de personas habían estado de acuerdo con ella en los comentarios. Otro padre compartió un artículo sobre seguridad escolar y etiquetó al director Connor, preguntando qué medidas de seguridad había para proteger a los estudiantes de las amenazas. Se me retorció el estómago leyendo esas publicaciones. Esta gente hablaba de mí como si fuera un monstruo, como si realmente hubiera hecho algo malo en lugar de ser la víctima del plan enfermo de alguien para destruir mi vida. 3 días después, la agente Macías llamó al teléfono de nuestra casa. Mi papá lo puso en altavoz para que todos pudiéramos oír. Su voz sonaba diferente a como lo había hecho durante el operativo, menos fría y casi emocionada. De una manera profesional. Nos dijo que habían identificado a la persona que había enviado la denuncia anónima con las grabaciones editadas. Todo mi cuerpo se tensó, esperando oír quién era. Macías dijo que su nombre era Julián Torres, un estudiante de 2º año en mi escuela, que aparentemente estaba en mi clase de informática de 3er periodo. Explicó que su equipo técnico había rastreado la denuncia a través de múltiples servidores proxy y conexiones VPN que Julián había usado para tratar de ocultar su identidad, pero que había cometido pequeños errores que les permitieron rastrearlo. Los metadatos de los archivos de audio mostraron que habían sido editados usando un software profesional que coincidía con una licencia registrada a nombre de Julián, y el equipo de seguridad de Discord había confirmado la grabación no autorizada de nuestros canales de voz privados desde una cuenta vinculada a su dirección IP. Macías dijo que Julián tenía habilidades técnicas muy por encima de lo que poseía la mayoría de los estudiantes de preparatoria, lo que había hecho que su evidencia falsa pareciera más creíble inicialmente. Nos dijo que la FGR se estaba preparando para arrestarlo y me preguntó si lo recordaba de la escuela. Me quedé sentado tratando de imaginar a Julián Torres y apenas pude recordar una imagen de él en mi mente. El nombre me sonaba familiar de esa manera vaga en la que sabes que lo has oído antes pero no puedes asociarle una cara o personalidad. Le dije a Macías y a mis padres que creía que Julián se sentaba cerca del fondo en la clase de informática, tal vez 2 filas detrás de mí, pero no podía recordar haber tenido nunca una conversación real con él. La voz de mi papá se volvió aguda y enojada cuando preguntó por qué alguien que apenas conocía intentaría destruir mi vida de esa manera. ¿Qué posible razón podría tener Julián para hacer algo tan malvado y calculado? Macías dijo que todavía estaban investigando sus motivos, pero las entrevistas preliminares con otros estudiantes sugerían que Julián me había estado observando durante los periodos de almuerzo
específicamente cuando yo jugaba Fortnite en la biblioteca. Explicó que varios estudiantes informaron haber visto a Julián sentado cerca con audífonos puestos, posiblemente grabando nuestro chat de voz sin que nadie se diera cuenta. Un estudiante le dijo a la FGR que Julián parecía obsesionado con los videojuegos pero no tenía amigos con quienes jugar, y que a veces hacía comentarios sobre lo injusto que era que algunas personas tuvieran escuadrones mientras otros jugaban solos. La voz de Macías se volvió más baja cuando dijo que estaban construyendo un perfil psicológico que sugería celos y aislamiento social como posibles motivadores, pero que necesitaban más tiempo para entender exactamente por qué Julián había elegido usar a las fuerzas federales como arma en mi contra específicamente. La FGR arrestó a Julián en la escuela al día siguiente, durante el cuarto periodo. Yo estaba allí, en el edificio, cuando sucedió, porque mi suspensión técnicamente había terminado, aunque no había reunido el valor para asistir realmente a clases todavía. Había venido solo para reunirme con el director Connor sobre mi regreso y estaba caminando por la oficina principal cuando vi a agentes de traje y equipo táctico moviéndose rápidamente por el pasillo hacia el laboratorio de computación. Los estudiantes se pegaban a las ventanas y puertas de las aulas, tratando de ver qué pasaba, con los teléfonos afuera, grabando todo. Lo seguí a distancia y observé a través de la ventana del laboratorio de computación cómo los agentes rodeaban el escritorio de Julián y le decían que se pusiera de pie. Julián se veía tan pequeño y asustado cuando le pusieron las manos detrás de la espalda y lo esposaron. Su cara se puso blanca y todo su cuerpo comenzó a temblar, exactamente como el mío lo había hecho. Otros estudiantes en el laboratorio se alejaron de él rápidamente, como si fuera peligroso. Sus expresiones mostraban shock, miedo y confusión. Sentí una extraña mezcla de emociones al ver a otro adolescente ser esposado y arrestado. Parte de mí se sentía aliviada de que la persona que había hecho esto finalmente enfrentara las consecuencias, pero otra parte de mí se sentía casi enferma al ver a alguien más experimentar lo que yo había pasado. Los ojos de Julián se encontraron con los míos a través de la ventana por solo un segundo antes de que los agentes se lo llevaran. La mirada en su rostro era de puro terror, una que reconocí completamente de mi propia experiencia. Los estudiantes en el pasillo susurraban y señalaban mientras los agentes se llevaban a Julián hacia la entrada principal. Oí a alguien decir que debía haber estado planeando algo terrible. La ironía de eso me golpeó fuerte, porque ahora Julián era el que estaba siendo tratado como un terrorista, mientras yo estaba allí mirando. Y aunque merecía ser arrestado por lo que había hecho, verlo suceder hizo que mi pecho se sintiera apretado y mis manos comenzaran a temblar con el trauma recordado. El licenciado Bretón organizó una reunión con el director Connor y 3 miembros del consejo escolar para el lunes siguiente. Me senté en una sala de conferencias sintiéndome como si estuviera en un juicio de nuevo. El director Connor mantuvo las manos juntas sobre la mesa y habló de esta manera cuidadosa y mesurada, como si estuviera leyendo un guión sobre responsabilidad legal y preocupaciones de la comunidad. Una miembro del consejo, una mujer con lentes y un chongo apretado, le hizo a Bretón múltiples preguntas sobre si la investigación de la FGR estaba completamente terminada y si había alguna posibilidad de que surgiera evidencia adicional. La voz de Bretón se endureció cuando respondió que yo había sido completamente exculpado y era la víctima de un crimen, no un perpetrador, y que continuar tratándome con sospecha era potencialmente discriminatorio. Otro miembro del consejo mencionó las quejas de los padres y la reacción de la comunidad, diciendo que varias familias habían expresado su preocupación por mi regreso al campus. El tercer miembro del consejo de hecho me defendió, señalando que se había demostrado mi inocencia y que excluirme de la escuela sería castigarme por haber sido victimizado. El director Connor sugirió un regreso gradual con restricciones, como registrarme en la oficina entre clases y comer el almuerzo en un área supervisada. Sentí que se me calentaba la cara de ira, porque todavía me estaban tratando como si fuera peligroso, incluso después de todo lo que la FGR había probado. Bretón descartó eso de inmediato, diciendo que cualquier restricción especial a mis movimientos me señalaría y perpetuaría la narrativa falsa de que yo representaba una amenaza. La reunión continuó de un lado a otro durante más de una hora, mientras yo estaba sentado allí, sintiendo que mi vida era decidida por personas a las que realmente no les importaba yo, solo proteger a la escuela de demandas y mala publicidad. La escuela asignó a una orientadora llamada Daniela Curiel a mi caso, y se presentó justo después de que terminó la reunión del consejo. Daniela parecía más joven de lo que esperaba, tal vez a finales de sus 20, con cabello oscuro y rizado y ojos amables que realmente parecían verme como una persona en lugar de un problema que manejar. Preguntó si podíamos hablar en privado en su oficina, y la seguí por el pasillo, pasando junto a estudiantes que me miraban como si yo fuera una especie de exhibición. La oficina de Daniela era pequeña pero cómoda, con sillas suaves y carteles sobre salud mental y amabilidad en las paredes. Se sentó frente a mí y me pidió que le explicara la cultura gamer y lo que Fortnite significaba para mí. Y por primera vez desde el operativo, alguien realmente escuchó sin juzgar ni sospechar. Le conté sobre jugar con Miguel, Tavo y Chucho. Sobre cómo construimos amistades a través del juego aunque vivíamos en diferentes ciudades. Sobre cómo la terminología que usábamos era solo lenguaje normal de juego que no significaba nada amenazante en contexto. Daniela asintió y tomó notas, e hizo preguntas inteligentes que mostraban que realmente estaba tratando de entender en lugar de solo cumplir con el trámite. Admitió que la escuela había malinterpretado completamente la situación y había reaccionado basándose en el miedo en lugar de los hechos. Daniela dijo que quería ayudarme a hacer la transición de regreso a la vida escolar normal y que estaría disponible en cualquier momento que necesitara hablar o simplemente necesitara un espacio seguro. También dijo que trabajaría con los maestros para educarlos sobre la cultura gamer para que entendieran que frases como eliminar jugadores o entrar a edificios no eran amenazas violentas. Tener a alguien en la escuela realmente de mi lado me hizo sentir un poco menos solo,
aunque sabía que volver a clases seguiría siendo terrible sin importar cuán solidaria fuera Daniela. Regresé a la escuela 2 semanas después del operativo, y fue incluso peor de lo que había imaginado. Los estudiantes me miraban fijamente en los pasillos como si fuera un extraterrestre o una celebridad, o ambas cosas. Sus conversaciones se detenían cuando yo pasaba, y luego comenzaban de nuevo en susurros una vez que estaba a unos pasos de distancia. Algunos chicos me evitaban activamente, cruzando al otro lado del pasillo o metiéndose en los baños cuando me veían venir. Otros me miraban con abierta hostilidad o miedo en sus ojos, como si pensaran que podría explotar en cualquier momento. La primera clase de historia fue una tortura. Podía sentir los ojos de todos en la nuca todo el tiempo. Y cuando el maestro me preguntó algo sobre la Guerra Fría, mi voz salió temblorosa y baja. En el almuerzo, me dirigí a mi lugar habitual en la biblioteca, pero encontré a un grupo de estudiantes ya sentados allí. Cuando me vieron, agarraron sus cosas y se fueron rápidamente sin decir nada. Los maestros también me trataban diferente, hablándome con estas voces cuidadosas y suaves, como si fuera frágil o peligroso, ninguna de las cuales se sentía correcta. Mi maestro de informática, el señor Rodríguez, me llamó aparte después de la clase para decirme que se alegraba de que estuviera de regreso y que nunca había creído los rumores, pero incluso su amabilidad se sentía incómoda y pesada. Aparentemente, varios padres se habían quejado al director Connor por permitirme volver al campus, y escuché por el chisme que algunas familias incluso habían amenazado con transferir a sus hijos a otras escuelas si el distrito no tomaba medidas. El peso del juicio y el miedo de todos me presionó todo el día, hasta que sentí que no podía respirar adecuadamente. Alguien pintó con aerosol la palabra terrorista en mi casillero con letras rojas brillantes en algún momento entre el segundo y el tercer período. Me quedé allí parado, mirándolo, sintiéndome entumecido, enojado y humillado, todo al mismo tiempo. Otros estudiantes se reunieron alrededor, tomando fotos con sus teléfonos, y escuché a alguien reír antes de que su amigo lo callara. El director Connor apareció en minutos, su rostro tenso por la ira. Inmediatamente llamó a mantenimiento para que lo limpiara mientras les decía a los estudiantes que borraran cualquier foto y se fueran a clase. Me llevó a su oficina y prometió que revisarían las imágenes de seguridad para identificar quién lo había hecho, y que ese estudiante enfrentaría serias consecuencias. Apenas lo oí. Estaba demasiado concentrado en el hecho de que alguien me odiaba lo suficiente como para vandalizar mi casillero con un insulto que ni siquiera era exacto, que me etiquetaba como lo mismo de lo que me habían acusado falsamente. El director Connor sugirió que comiera el almuerzo en la oficina de Daniela por el resto de la semana hasta que las cosas se calmaran. Acepté de inmediato, porque la idea de sentarme en la cafetería con cientos de estudiantes mirándome se sentía imposible de manejar. La oficina de Daniela se convirtió en mi refugio durante los almuerzos, un pequeño espacio seguro donde podía comer mi sándwich en paz sin sentirme expuesto y vulnerable. Ella nunca me obligó a hablar si no quería, pero siempre estaba allí si necesitaba procesar lo que estaba pasando. Tener ese único lugar donde me sentía protegido hizo que el resto del día escolar fuera un poco más soportable. Tavo y Chucho finalmente me contactaron a través de Discord esa noche. Ver sus nombres aparecer en mis notificaciones me hizo sentir aliviado y ansioso al mismo tiempo. Iniciamos una llamada grupal, y durante los primeros minutos nadie supo realmente qué decir. El silencio se extendió incómodamente entre nosotros. Tavo lo rompió preguntando cómo estaba aguantando, y su voz sonaba tensa, como si se estuviera forzando a actuar normal. Les conté sobre el regreso a la escuela, el casillero pintado y el almuerzo solo en la oficina de la orientadora. Chucho dijo que sus padres lo habían obligado a borrar Discord durante 2 semanas después del interrogatorio de la FGR y que apenas se lo acababan de devolver. Tavo admitió que el interrogatorio lo había afectado bastante, que había tenido pesadillas sobre agentes irrumpiendo en su casa y arrestándolo. Hablamos sobre el arresto de Julián y lo extraño que se sentía saber que alguien con quien realmente nunca habíamos interactuado había estado grabando nuestras conversaciones y conspirando para destruir nuestras vidas. La conversación se sintió diferente a nuestras sesiones de juego habituales, más pesada y más cuidadosa, como si todos estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no molestarnos mutuamente. Chucho sugirió que jugáramos una partida juntos, como en los viejos tiempos. Cargamos Fortnite, pero incluso eso se sintió extraño y tenso. Cada vez que alguien decía algo que podía sacarse de contexto, hacíamos una pausa o nos reíamos nerviosamente, hiperconscientes de nuestras propias palabras de una manera que nunca antes lo habíamos estado. Jugamos una partida y nos eliminaron bastante rápido, porque ninguno de nosotros estaba realmente concentrado en el juego. Después de desconectarnos, Tavo dijo que se alegraba de que siguiéramos siendo amigos, y Chucho estuvo de acuerdo, pero podía decir que el interrogatorio de la FGR los había traumatizado a todos, igual que a mí. Nuestra amistad probablemente nunca volvería a sentirse igual que antes de que alguien usara nuestras conversaciones de juego como arma en nuestra contra. 2 días después, el licenciado Bretón llamó a nuestra casa y pidió reunirse conmigo y mis padres sobre los avances en el caso. Nos sentamos en nuestra sala de estar mientras Bretón sacaba papeles de su maletín y explicaba que los padres de Julián habían contratado a un abogado defensor que quería discutir un posible acuerdo de culpabilidad. El abogado había compartido información sobre los motivos de Julián que hizo que se me revolviera el estómago de nuevo. Bretón leyó de sus notas que Julián aparentemente me había estado observando durante los almuerzos durante meses, celoso de mis habilidades de juego y de la amistad que tenía con Miguel, Tavo y Chucho. Julián comía solo todos los días, igual que yo, pero no tenía amigos en línea con quienes jugar, y se sentía aislado y enojado por eso. El abogado defensor afirmó que Julián había querido lastimarme metiéndome en problemas, sin entender cuán graves serían las consecuencias cuando editó esas grabaciones y las envió a la FGR.
La cara de mi mamá se puso roja cuando Bretón explicó esto, y preguntó cómo estar celoso podría justificar intentar destruir la vida de alguien. Mi papá se quedó sentado, sacudiendo la cabeza, con la mandíbula apretada. Podía decir que estaba luchando por mantener la calma. Bretón dijo que la defensa esperaba una sentencia reducida a cambio de la cooperación de Julián y una disculpa formal, pero que la decisión de apoyar eso o presionar por el enjuiciamiento máximo dependía en última instancia de nuestra familia. Me quedé sentado, sintiendo esta extraña mezcla de ira y confusión. Parte de mí quería que Julián enfrentara el peor castigo posible por lo que me había hecho a mí, a mis amigos y a mi familia. Pero otra parte de mí solo quería que toda la pesadilla terminara para poder intentar seguir adelante con mi vida. Bretón explicó que Julián podría enfrentar cargos federales graves por presentar un informe falso a las autoridades y causar una falsa alarma que desperdició recursos gubernamentales masivos. Dijo que la FGR había calculado el costo del operativo, la revisión de la escuela, los perros antiexplosivos, las horas de los agentes y todo lo demás en más de 4 millones de pesos. Los cargos podrían resultar en años en un centro de detención juvenil o incluso en una prisión de adultos, dependiendo de cómo el fiscal decidiera manejarlo. Bretón me preguntó qué quería hacer, y sinceramente, no sabía cómo responder a esa pregunta. Mi mamá dijo que quería que Julián fuera castigado severamente por traumatizar a nuestra familia, y mi papá estuvo de acuerdo, pero ambos me miraron, esperando mi opinión. Le dije a Bretón que necesitaba tiempo para pensarlo. Dijo que estaba bien, que no teníamos que decidir de inmediato. Mis papás comenzaron a asistir a las reuniones del consejo escolar la semana siguiente, y fui con ellos a la primera, aunque sentarme en esa sala de conferencias con todos esos padres y miembros del consejo me hizo sentir expuesto e incómodo. Mi mamá habló durante el periodo de comentarios públicos. Su voz temblaba pero era fuerte, explicando lo que le había pasado a nuestra familia porque la escuela y la FGR habían malinterpretado completamente la cultura y la terminología de los videojuegos. Habló sobre cómo los agentes habían irrumpido en nuestra casa y nos habían traumatizado por conversaciones de Fortnite, que cualquier gamer habría reconocido como inofensivas si solo se hubieran tomado el tiempo de entender el contexto. Mi papá la respaldó, agregando que una mejor capacitación en evaluación de amenazas podría evitar que otras familias pasaran por lo que habíamos experimentado. Varios padres en la audiencia asintieron, mientras que otros parecían escépticos o incómodos. Un miembro del consejo preguntó qué cambios específicos proponían, y mi mamá había venido preparada con una lista completa de recomendaciones. Capacitar al personal para reconocer la terminología de los videojuegos, consultar con expertos antes de asumir amenazas e implementar pasos de verificación antes de contactar a las autoridades. El consejo prometió revisar las sugerencias, y mi mamá dijo que volvería a cada reunión hasta que tomaran medidas. Me sentí orgulloso de mis padres por canalizar su ira en algo productivo, en lugar de simplemente quedarse amargados y asustados, como yo todavía me sentía la mayor parte del tiempo. La agente Macías apareció en nuestra casa 3 semanas después del operativo. Cuando la vi parada en nuestro porche con ropa normal en lugar de equipo táctico, sentí que se me oprimía el pecho y mis manos comenzaron a temblar. Preguntó si podía entrar y hablar con nosotros, su voz baja y casi disculpándose. Nos sentamos en la sala de estar nuevamente, y Macías explicó que la FGR estaba implementando nuevos protocolos para manejar denuncias anónimas sobre amenazas potenciales. Dijo que ahora requerirían más verificación de contexto antes de realizar operativos, especialmente en casos que involucraran a menores y comunicaciones en línea. Admitió directamente que su equipo debería haber verificado el contexto de mis conversaciones de juego antes de irrumpir en nuestra casa, y que habían fallado en investigar adecuadamente si la evidencia era creíble o había sido manipulada. Macías me miró cuando dijo que lamentaba genuinamente haberme traumatizado a mí y a mi familia, que entendía que su disculpa no podía deshacer el daño, pero que quería que supiéramos que la FGR estaba tomando medidas para prevenir errores similares. Mi mamá aceptó la disculpa rígidamente, y mi papá hizo preguntas incisivas sobre la responsabilidad de los agentes involucrados. Macías explicó que habría una revisión interna, pero no llegó a prometer acciones disciplinarias específicas. Después de que se fue, me sentí extraño por toda la conversación. Su disculpa parecía real, pero no cambiaba lo que había sucedido ni cuán asustado todavía me sentía cuando pensaba en esa noche. Intenté cargar Fortnite una noche, unos días después, diciéndome a mí mismo que necesitaba dejar de tenerle miedo a algo que había amado hacer durante más de un año. El juego cargó bien, y me uní a una partida de escuadrón aleatoria, poniéndome los audífonos y ajustando el micrófono. Todo se sintió normal al principio. Saltar del autobús de batalla, aterrizar cerca de un grupo de edificios. Entonces, uno de mis compañeros de equipo aleatorios dijo por el chat de voz que iba a entrar al edificio de adelante. Sentí que mi pecho se apretaba de repente, como si no pudiera respirar. Mi corazón comenzó a acelerarse y mis manos se pusieron sudorosas en el control. Mi visión se volvió borrosa en los bordes. Las palabras entrar al edificio seguían resonando en mi cabeza, mezcladas con recuerdos de los agentes de la FGR, reproduciendo mis grabaciones editadas. Me arranqué los audífonos y apagué el juego por completo. Mi mamá me encontró sentado en mi cama, temblando, y me preguntó qué pasaba. Luego llamó a Daniela a la mañana siguiente para programar una sesión de orientación de emergencia. Daniela se reunió conmigo esa tarde en su oficina, y le expliqué lo que había sucedido cuando intenté jugar de nuevo. Ella asintió como si lo esperara y me explicó que estaba experimentando respuestas traumáticas que tomarían tiempo real para sanar. Dijo que mi cerebro había aprendido a asociar el lenguaje de los videojuegos con el peligro y el miedo, debido a lo que Julián había hecho y lo que la FGR me había hecho pasar.
Daniela me enseñó algunos ejercicios de respiración y dijo que trabajaríamos en exponerme gradualmente a los juegos de nuevo de una manera controlada, pero que no debía presionarme demasiado ni demasiado rápido. Miguel me envió un mensaje de texto de la nada un sábado por la mañana, diciendo que venía a visitarme y que estaría en mi casa en 4 horas. Sentí una oleada de emoción mezclada con nerviosismo, porque no lo había visto en persona desde que todo sucedió. Apareció justo a tiempo, llegando a nuestra entrada en el coche de su madre. Cuando salió y caminó hacia la puerta, me di cuenta de lo mucho más alto que era de lo que había imaginado solo por el chat de voz. Nos dimos un abrazo incómodo en el porche delantero, y luego me siguió hasta mi habitación, donde mi estación de juego estaba de nuevo en su lugar después de que la FGR me devolviera mi equipo. Miguel sugirió que jugáramos Fortnite juntos. Dudé, contándole sobre mi ataque de pánico. Él dijo que lo tomaríamos con calma y mantendríamos nuestras conversaciones de chat de voz súper casuales y conscientes. Cargamos en una partida de dúos, y Miguel me preguntaba si estaba bien cada pocos minutos. Tenerlo allí físicamente, en mi habitación, en lugar de solo una voz en mis audífonos, ayudó mucho más de lo que esperaba. Jugamos 3 partidas, y en la segunda, llegamos al círculo final. Solo nosotros contra otro dúo. Mi corazón latía con fuerza, pero era del tipo bueno de adrenalina, la del juego en sí, en lugar del miedo por el trauma. Quedamos en segundo lugar cuando el otro equipo construyó más rápido que nosotros en la pelea final, pero Miguel gritaba y celebraba como si hubiéramos ganado. Su entusiasmo me hizo sonreír por primera vez en semanas. La fecha de la corte de Julián llegó 6 semanas después de su arresto. El licenciado Bretón nos llevó al tribunal de menores en el centro. Nos sentamos en una pequeña sala de audiencias con bancos de madera y luces fluorescentes mientras Julián se paraba frente al juez, con sus padres y su abogado defensor flanqueándolo. El juez revisó los cargos, y el abogado de Julián presentó una declaración de culpabilidad por presentar un informe falso y causar una falsa alarma. El fiscal describió los costos y las consecuencias de las acciones de Julián, leyendo números y hechos que hicieron que todo se sintiera surrealista y pesado. El abogado de Julián se puso de pie y leyó una declaración preparada donde Julián se disculpaba conmigo y mi familia por el dolor y el trauma que había causado. La voz del abogado era profesional y mesurada mientras leía las palabras de Julián sobre estar celoso y aislado, y tomar una decisión terrible que lamentaba profundamente. Me quedé sentado, escuchando y observando la cara de Julián, que parecía pálida y asustada, y genuinamente arrepentida. Al menos por lo que pude decir. El juez aceptó la declaración de culpabilidad y sentenció a Julián a 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria y restitución de los costos de la FGR. Julián también tendría un antecedente permanente que podría afectar su futuro, aunque fuera menor de edad. Bretón se inclinó y me dijo en voz baja que en realidad era una sentencia bastante seria para un menor. Julián me miró de reojo mientras el alguacil se lo llevaba, y nuestros ojos se encontraron por solo un segundo antes de que apartara la mirada. Las noticias locales publicaron una historia sobre el caso 2 días después de la sentencia de Julián, y de repente mi teléfono explotó con notificaciones. Reporteros de 3 estaciones diferentes llamaron a nuestra casa pidiendo entrevistas, y un periodista de un periódico apareció en nuestra puerta. Bretón nos aconsejó no hablar con los medios, pero le dije que quería hacer una entrevista para explicar lo que realmente había sucedido, para asegurarme de que la gente entendiera cómo se había tergiversado y malinterpretado el lenguaje de los videojuegos. Elegimos a una reportera local que parecía genuinamente interesada en el ángulo de la cultura gamer, en lugar de solo sensacionalizar el operativo de la FGR. Vino a nuestra casa con un camarógrafo y me entrevistó en nuestra sala de estar, haciendo preguntas reflexivas sobre la terminología de Fortnite y cómo las conversaciones de juego podían sonar aterradoras cuando se sacaban de contexto. Expliqué sobre parque placentero y eliminar jugadores y lanzar granadas, que eran mecánicas de juego normales de las que millones de personas hablaban todos los días mientras jugaban. La reportera me preguntó cómo me sentía sobre la sentencia de Julián, y le dije que me alegraba de que enfrentara las consecuencias, pero que, sobre todo, solo quería seguir adelante y volver a jugar sin miedo. La entrevista se emitió esa noche, y Bretón llamó después para decir que lo había hecho muy bien, explicando la situación claramente. Mi segmento de entrevista fue recogido por sitios de noticias de videojuegos y comenzó a difundirse por Reddit, Twitter y servidores de Discord. Me desperté a la mañana siguiente con cientos de mensajes de personas que nunca había conocido, la mayoría de ellos apoyándome y compartiendo sus propias historias. Otros gamers me contaron sobre veces que les habían llamado a la policía porque los vecinos los oyeron hablar sobre armas o ataques durante partidas de Call of Duty o Counter-Strike. Un tipo describió cómo los policías aparecieron en su apartamento porque su compañero de cuarto lo escuchó gritar sobre plantar bombas en CSGO y no entendió que estaba jugando un videojuego. Una mujer me envió un mensaje sobre cómo su hijo fue suspendido de la escuela por hablar sobre TNT de Minecraft con sus amigos. Los maestros pensaron que estaba discutiendo sobre explosivos reales. Leer todos estos mensajes me hizo darme cuenta de que no estaba solo en experimentar este tipo de malentendido, que la cultura gamer todavía era tan ajena para muchos adultos y autoridades que las conversaciones inocentes se tergiversaban en amenazas. Algunos grupos de defensa de los videojuegos me contactaron, preguntando si estaría dispuesto a hablar en eventos o ayudar con campañas educativas sobre la terminología de los juegos. Le conté a Bretón sobre las ofertas, y él dijo que deberíamos pensar cuidadosamente qué oportunidades tenían sentido, pero que compartir mi historia podría ayudar genuinamente a prevenir situaciones similares. Tavo y Chucho aparecieron en mi casa durante las vacaciones de primavera. Sus padres se habían coordinado para dejarlos visitar durante un fin de semana largo. Ver a mis 3 amigos de juego juntos en persona se sintió surrealista e increíble después de todo lo que habíamos pasado. Nos instalamos en mi habitación con sillas y monitores adicionales,
preparándonos para nuestra primera sesión de juego de escuadrón completo desde el operativo. Todos estábamos nerviosos al principio cuando cargamos Fortnite y nos unimos a una partida, hiperconscientes de cada palabra que decíamos en el chat de voz. Tavo hizo una broma sobre tener cuidado con nuestro lenguaje, y todos nos reímos. Pero sonó forzado e incómodo. Caímos en el mapa y comenzamos a saquear edificios, cantando objetos y posiciones enemigas en frases entrecortadas y cuidadosas que no sonaban como nuestra comunicación normal. Chucho dijo algo sobre entrar a un edificio y todos nos quedamos callados por un segundo, antes de que Miguel rompiera la tensión haciendo otra broma sobre cuidar nuestras palabras. Gradualmente, durante las siguientes partidas, comenzamos a recuperar nuestro ritmo natural, usando la terminología que siempre habíamos usado, recordando que solo eran palabras que describían un videojuego que amábamos. Para la cuarta partida, nos estábamos coordinando sin problemas, terminando las frases del otro, celebrando eliminaciones con nuestro entusiasmo habitual. No ganamos esa sesión, pero quedamos en tercer lugar en una partida, y nos divertimos más de lo que me había divertido en meses. Los cuatro juntos, finalmente sintiéndonos como un verdadero escuadrón de nuevo, en lugar de sobrevivientes de un trauma caminando sobre cáscaras de huevo. Cargamos en otra partida una hora después, y caímos en Parque Placentero, como lo habíamos hecho cientos de veces antes. Los cuatro coordinando nuestros lugares de aterrizaje y cantando el loot mientras buscábamos en los edificios. El círculo de la tormenta se formó y rotamos hacia él, consiguiendo eliminaciones en el camino. Nuestra comunicación fluía suave y natural, como si nunca nos hubiera pasado nada malo. Tavo vio a un escuadrón rotando tarde y los atacamos con fuerza, construyendo y editando más rápido de lo que podían reaccionar, y los eliminamos en menos de 30 segundos. Últimos 10 jugadores. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero era adrenalina de la buena, del tipo que había extrañado tanto durante todas esas semanas en las que jugar se sentía aterrador en lugar de divertido. Miguel cantó otro equipo a nuestra izquierda, y Chucho lanzó granadas para sacarlos de sus construcciones mientras Tavo y yo los presionábamos desde diferentes ángulos. 2 eliminaciones más, últimos 6. El círculo de la tormenta se hizo más pequeño, y mantuvimos el terreno alto en una torre que habíamos construido, observando a los jugadores restantes luchar debajo de nosotros. Últimos 4. Quedaba un equipo, y tenían una buena posición en una fortaleza de ladrillo que habían construido cerca del centro de la zona segura. Miguel sugirió que esperáramos a que rotaran, pero yo dije que deberíamos atacarlos ahora, mientras estaban concentrados en la tormenta. Todos estuvieron de acuerdo de inmediato, como si confiaran completamente en mi decisión. Saltamos y corrimos hacia su construcción, editando a través de paredes y pisos más rápido de lo que podían repararlos. De repente, estábamos dentro de su caja, intercambiando disparos a corta distancia. Chucho fue derribado, pero Tavo lo revivió mientras Miguel y yo acabábamos con los 2 últimos jugadores. Victoria magistral. La pantalla explotó con efectos dorados y de celebración. Los 4 estábamos gritando en nuestros audífonos, vitoreando, riendo y hablando uno encima del otro sobre la pelea final. Miguel seguía repitiendo el momento en que rompimos sus paredes, y Tavo se reía tanto que apenas podía respirar. Me quedé sentado, mirando la pantalla de Victoria, sintiendo esta extraña mezcla de pura felicidad y tristeza al mismo tiempo. Porque este momento debería haber sucedido hace meses, cuando jugar era solo jugar, y nadie había intentado destruir mi vida por eso. La celebración se sintió increíble, pero también como algo que nos habían robado y que recién ahora nos devolvían, dañado y diferente. Jugamos 3 partidas más esa noche y no ganamos ninguna, pero a nadie le importó, porque finalmente habíamos conseguido esa primera victoria magistral juntos, como un escuadrón completo. El director Connor me llamó a su oficina 2 semanas después de que terminaran las vacaciones de primavera. Caminé por el pasillo sintiéndome nervioso, como siempre que me llamaban a la oficina principal, aunque no había hecho nada malo. Se sentó detrás de su escritorio, luciendo incómodo. Me pidió que cerrara la puerta y luego explicó que el consejo escolar quería hacer una asamblea sobre seguridad en línea y la comprensión de la cultura gamer. Dijo que pensaban que sería poderoso si yo les hablaba directamente a los estudiantes sobre lo que había sucedido y cómo se había malinterpretado el lenguaje de los videojuegos. Se me revolvió el estómago ante la idea de pararme frente a toda la escuela hablando sobre el operativo de la FGR y todo lo que siguió. Le dije que no estaba seguro de poder hacer eso, que hablar frente a cientos de estudiantes que ya pensaban que era raro o peligroso sonaba imposible. Connor se inclinó hacia adelante y dijo que entendía que sería difícil, pero que mi historia podría ayudar a otros estudiantes a entender que jugar no era peligroso, que el peligro real eran las personas que no entendían la cultura gamer y saltaban a conclusiones erróneas. Prometió que no estaría solo allí arriba, que Daniela estaría conmigo y que podría preparar exactamente lo que quería decir con anticipación. Me quedé sentado, pensando en todos los estudiantes que me habían evitado en los pasillos y en los que me habían mirado como si fuera una amenaza. Me di cuenta de que tal vez esta era una oportunidad para hacerles entender lo que realmente había sucedido. Le dije a Connor que lo haría, pero que necesitaba tiempo para averiguar qué decir. La asamblea tuvo lugar 3 semanas después en el auditorio de la escuela. Estaba parado detrás del escenario, sintiéndome enfermo del estómago mientras los estudiantes entraban y llenaban los asientos. Daniela estaba a mi lado, repasando mis notas una vez más y recordándome que respirara y me tomara mi tiempo. El director Connor salió primero y explicó por qué teníamos esta asamblea, hablando sobre la seguridad en línea y la importancia de entender la cultura gamer antes de hacer suposiciones. Luego me presentó, salí al escenario, con mis tarjetas de notas temblando en mis manos, mirando cientos de caras que me devolvían la mirada. Empecé a hablar, y mi voz salió baja y temblorosa al principio, pero seguí adelante.
Expliqué que era Fortnite y cómo millones de personas lo jugaban todos los días, usando terminología específica que sonaba aterradora si no entendías el contexto. Describí cómo frases como eliminar jugadores y lanzar granadas eran solo mecánicas de juego normales, no amenazas violentas, y cómo alguien había editado deliberadamente mis conversaciones de juego para hacerlas sonar como planeación terrorista. Hablé sobre el operativo de la FGR y lo aterrorizado que había estado, cómo mis amigos habían sido interrogados durante horas, cómo toda mi vida se había puesto patas arriba porque alguien decidió usar a las fuerzas del orden como arma en mi contra por celos. Expliqué que jugar no era peligroso y que los gamers no éramos violentos, que solo éramos personas que disfrutábamos jugando juntas y construyendo amistades en línea. Mi voz se hizo más fuerte mientras seguía hablando. Hice contacto visual con estudiantes en la audiencia, viendo a algunos de ellos asentir y a otros lucir sorprendidos o pensativos. Terminé diciendo que esperaba que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé, y que entender los pasatiempos e intereses de los demás era importante para prevenir este tipo de malentendidos terribles. El auditorio estaba en silencio cuando terminé, y luego los estudiantes comenzaron a aplaudir. No todos, pero sí lo suficientes como para que ya no se sintiera hostil. Salí del escenario con las piernas temblando. Daniela me dio un abrazo y me dijo que lo había hecho genial. 3 estudiantes se me acercaron después de la asamblea, mientras guardaba mis cosas de mi casillero. Uno de ellos se disculpó por evitarme en los pasillos, diciendo que había estado asustado por los rumores, pero que ahora entendía lo que realmente había sucedido. Otro chico admitió que él también jugaba Fortnite y se sentía culpable por no defenderme cuando otros estudiantes estaban difundiendo mentiras. Dijo que estaba demasiado preocupado por convertirse él mismo en un objetivo. El tercer estudiante solo me dio la mano y dijo que lo que me pasó fue una porquería y que se alegraba de que estuviera bien. Más estudiantes se me acercaron durante los días siguientes con disculpas similares, y algunos incluso me preguntaron si podían agregarme en Discord para jugar alguna vez. Las miradas hostiles y los susurros en los pasillos disminuyeron, y aunque algunos estudiantes todavía me evitaban, se sentía menos como miedo y más como incomodidad por no saber qué decir. Llegó el verano y trajo esta sensación de que las cosas finalmente se estaban asentando en algo cercano a lo normal, aunque sabía que normal nunca sería exactamente lo que era antes. Jugaba regularmente con Miguel, Tavo y Chucho. Nuestro escuadrón jugaba partidas casi todas las noches, acumulando más victorias magistrales sin el miedo que me había atormentado durante meses. Mis papás dejaron de vigilarme constantemente, aunque los sorprendía revisándome más a menudo de lo que solían hacerlo, como si necesitaran asegurarse de que realmente estaba bien. Mi papá me ayudó a investigar convenciones de videojuegos y encontramos una en agosto que presentaba torneos de Fortnite y paneles sobre cultura gamer. Compró boletos para que fuéramos los dos juntos. Marqué la fecha en mi calendario y me sentí genuinamente emocionado por algo en mi futuro, en lugar de solo tratar de sobrevivir cada día. La vida no era perfecta. Todavía tenía días malos en los que recordaba a los agentes irrumpiendo en mi habitación, o escuchaba mi voz editada diciendo cosas amenazantes que nunca quise decir, pero esos días llegaban con menos frecuencia y dolían menos. Empecé a dormir mejor y a comer comidas normales de nuevo. Incluso me uní al club de informática de la escuela, donde otros estudiantes realmente querían hablar conmigo sobre programación y diseño de juegos. Algunas noches me acostaba en la cama, pensando en todo lo que había sucedido, y me sentía agradecido por los amigos que se habían quedado conmigo, por la familia que había luchado por mí y por las personas como el licenciado Bretón y Daniela que me habían ayudado a superar las peores partes. Julián estaba cumpliendo su sentencia y enfrentando las consecuencias por lo que había hecho. Y aunque una parte de mí todavía sentía ira por el daño que había causado, otra parte solo se sentía triste de que sus celos y su soledad lo hubieran llevado a lastimar a la gente tan gravemente. Cargué Fortnite una noche a fines de julio y vi a Miguel, Tavo y Chucho ya conectados. Sus nombres brillaban en verde en mi lista de amigos. Sonreí antes de hacer clic en unirse al grupo y escuchar sus voces familiares llegar a través de mis audífonos, preguntándome si estaba listo para jugar.